Buenos días. Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes. Ahí Hola, buenas está. tardes. Buenas tardes, chicos. Perdón la minutos de demora. Buenas tardes. Estamos con un tema con el link. ¿Me escuchan todos bien? Sí, doctora. Sí, perfecto. Se escucha bien. Sí, profe, se escucha. Muy bien. Bueno, yo veo muy poquitos ahí arriba, no sé, no los veo a todos. No sé cómo está distribuida la pantalla. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, de arrancar, me voy a presentar. Mi nombre es Paula Ragonese, yo soy una de los integrantes de la Cátedra de Derecho Internacional Privado, y junto al doctor Acosta, la doctora Ayala, vamos a estar prioritariamente en la comisión de las 5 menos cuarto de la tarde, y vamos a compartir también algunas clases, probablemente en el horario de la comisión de la noche. Bueno, entiendo que ustedes han comenzado la semana pasada con la doctora Ayala, ¿no es cierto? Y han tenido ayer con el doctor Acosta, ¿no es cierto? Sí, así es. Bien, les han explicado todo, bueno, cuál es el material de estudio, todas estas cuestiones en cuanto a la organización de la cátedra, de dónde estudiar y demás, sí, ¿no es cierto? Descarto que la doctora Ayala ya se los ha comentado. ¿Correcto? Disculpe, profesora, le hago una consulta. La doctora Ayala dijo que no se va a dictar clases en el horario de las 20:15, que es a la mañana presencial y este horario nada más. Bueno, esto como les indique la doctora Ayala, que es la persona a cargo de la cátedra, así va a ser. Si ayer les comentó eso, estuvimos hasta último momento ahí con una cuestión de que entendíamos que había algunos alumnos que también se habían anotado en la comisión de la noche, entonces bueno, estábamos tratando de organizarnos. Doctora, Sí. Paula, ¿Sí? sí, la doctora el jueves pasado dijo eso, pero ayer Claro. el doctor Acosta dijo que iban a tener que turnarse porque me parece que la iban a mantener la comisión, porque bueno, hubo un malentendido ahí con la grilla que subió al centro de estudiantes y muchos se anotaron, muchos compañeros se anotaron en esa comisión. Que había más de 60 chicos según lo que nos Claro. informó. Por eso, lo último que al menos a nosotros se nos informó formalmente es que estaban las 3 comisiones y por eso es que estábamos ahí acomodándonos para organizarnos, para poder darles en todas las comisiones. Si hubiera alguna comisión, que, en realidad la de la noche, que por ahí por algún motivo se reconfigurara, bueno, se les va a informar a todos formalmente, eso no se preocupen, y generalmente es la doctora Ayala la que les va a ir indicando cualquier cambio. Ahí había un alumno que me preguntaba en el chat en relación a las fechas del parcial. Bueno, las fechas del parcial también estaba la doctora tratando de terminar de definirlas, porque había ahí una cuestión de cómo quedaba el primer parcial muy cercano al segundo. Bueno, así que una vez que la doctora también las tenga definidas, se las vamos a hacer saber. Esto para el alumno que me preguntaba ahí en relación al parcial. Más que nada para evitar por ahí que haya algún doble mensaje, guíense por todo lo que hace la organización de fechas, de contenidos y demás, todo eso se los va a ir diciendo y precisando la doctora Ayala. ¿Es oral o escrito? En principio es oral, también puede haber algún cambio dependiendo también cómo va evolucionando el tema de lo presencial, bueno, en principio las últimas cursadas han sido orales. Pero todo esto les vuelvo a repetir, todo lo que tiene que ver con las características del parcial, más cerca de la fecha del parcial, la doctora también les va a ir definiendo todos los temas, bueno, ya lo van a ir viendo a medida que avancemos con las clases. Entiendo que al momento han tenido, bueno, no sé si alguno tiene otra pregunta respecto a esto antes de arrancar. Entiendo que han tenido al momento una clase introductoria, nosotros vamos a continuar un poquito recordando algunos conceptos introductorios para que todos entendamos bien qué es lo que vamos a estudiar en esta materia. Bueno, todo lo que les haya confirmado la doctora en cuanto al parcial, guíense por lo que ella les dice, porque ya les digo, hasta ayer estábamos todavía ahí en tratativas para clarificar las fechas, para hacer algunos ajustes. Así que cuando esté todo clarificado y todo definido, la doctora se los va a informar. Piensen que estas son las primeras clases recién.
Ya se lo iremos, ya la doctora le va a ir precisando en cuanto tenga todo resuelto en forma definitiva, porque por supuesto son cuestiones que hay que coordinar con la facultad y con las fechas que también tienen con el resto de las materias, porque generalmente las fechas de examen son ahí 2 días cercanos. Entonces, bueno, es un trabajo que, aunque no parezca, es bastante complejo coordinar sin que se superpongan con demasiadas otros exámenes. Bien. Dicho esto, en cuanto al material de estudio, ustedes lo saben, tienen el libro del Dr. Hoff, tienen el libro del Dr. Goldsmith, y nosotros al momento vamos a seguir utilizando el campus y subiendo material de cada uno de los temas que vayamos tratando. Así que también ahí van a ver que va a haber material, pero algo que me parece importante recalcarles, y que seguramente la doctora también se los debe haber recalcado, el material, los PowerPoint, las guías de estudio, los fallos que nosotros podemos ir subiéndoles en el campus, no reemplazan al libro de estudio. Porque, bueno, es importante que ustedes esto lo sepan. El material obligatorio de estudio, el libro del Dr. Hoff, cualquier otra bibliografía obligatoria que se indique, la tienen que leer, más allá por ahí de la clase que se les pueda subir, o que lo que nosotros le hayamos podido ampliar o clarificar en las clases. Bien, ¿estamos todos ya ingresados? No hay nadie, no sé quién de la facultad ahí está. Yo veo todo negro con los nombres, y después veo muy poquitos chicos, así que creo que ya estamos todos incorporados, ¿no? No hay nadie que esté esperando ingresar, ¿no es cierto? Yo voy a ver si me permite compartir pantalla, porque bueno, no estaba Brandon, que es el que siempre me da una mano. ¿Ustedes ven ahí lo que acabo de hacer? Sí, doctora, se ve perfecto. Bien, bueno, esto yo al menos desde que arrancamos con algunas clases por Zoom, he intentado en la medida de lo posible por ahí ir acompañándolos con algún PowerPoint, que me parece que por ahí les puede llegar a ser a ustedes más ameno, inclusive seguir la clase, dado que nos vemos ahí todos tan chiquititos. No sé si creen que le dé utilidad, o prefieren que las clases donde simplemente le hablamos, pero bueno, para el que le pueda servir, o cualquier cuestión que les pueda ser de utilidad, yo después que termino todo el tema, generalmente también le subo el PowerPoint al campus. Bien, vamos a arrancar. Lo primero que me parece importante que recordemos, y que no haya duda en esto, me acuerdo uno de los parciales, creo que fueron de los últimos, que había uno de los chicos que no pudo explicar cuál era el objeto de estudio de esta materia, que era lo que estudiábamos, ¿no? Y seguramente ya he estudiado un montón, y por ahí costaba clarificar esto. Entonces, esto ya lo deben haber visto con los restantes profesores, pero ¿qué es lo que estudiamos en el marco del derecho internacional privado? Bueno, yo acá le traje alguna referencia, ¿no? Conjunto de principios y normas que regulan las relaciones jurídicas privadas con elementos extranjeros o conectadas con más de un derecho nacional. Rama del derecho privado que se ocupa del estudio de los casos iusprivatistas con elementos extranjeros y de sus soluciones. Bueno, algunos conceptos que solemos encontrar. Entonces, ¿qué es lo que estudiamos en esta materia? Bueno, nos abocamos a casos iusprivatistas, de derecho privado, pero que tienen elementos o algún elemento que conecta el caso con más de un ordenamiento jurídico, ¿no es cierto? Entonces eso nos trae cierta complejidad al caso, porque, bueno, aparecen, como ya vamos a ver a lo largo de la cursada, toda una serie de preguntas que se nos presentan. ¿Cuál es el internacionalmente competente? ¿Qué derecho resulta aplicable? La necesidad a veces de identificar que dentro de un caso puede haber distintas cuestiones a resolver, la necesidad de identificar de qué se trata, de qué estamos hablando en este caso. ¿Es una cuestión sucesoria? ¿Es una cuestión matrimonial? ¿Es un efecto del matrimonio? ¿Se refiere a la validez? Bueno, ¿y esto por qué es importante? Porque dependerá de qué se trata la cuestión, de la calificación que podamos hacer de, por ejemplo, la naturaleza de la cuestión, qué norma eventualmente podremos llegar a aplicar. ¿Perdón? Bueno, ahí comprá, hija. ¿De dónde compraste vos? Eso me compré de Oxford. El audio
audio No, abierto. he quedado yo. Mami, en la mitad de la sombra era toda tuya. A ver si yo puedo mutear. Y te dije dónde. Chicos, Esa- disculpen, no sé si es la señora Bernal. Si podrían mutearse. A ver ahí, creo que ahí se resolvió, ¿no es cierto? Bien, entonces, yo les pregunto a ustedes y hable el que quiera, se desmutea y contesta. ¿Qué ejemplo de caso les parece que podríamos abordar en esta materia? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué significa un caso de derecho privado y un privatista con elementos extranjeros? Por lo que puede tener contacto con más de un ordenamiento jurídico. ¿Qué caso se les ocurre? A ver, ¿qué les viene a la mente? ¿Alguno ha pensado o por ahí ha tenido ya la oportunidad de leer algo? ¿Cuál podría ser un ejemplo? ¿Alguno se anima? Por ahí ya lo han visto también con Una compraventa internacional. una compraventa internacional. ¿Y qué significa una compraventa internacional? Y que, por ejemplo, yo venda un producto a otro país y tenga que entregarla, el comprador esté en otro país y tenga que entregar la mercadería en otro lado y él tenga que hacerme el pago acá. Igual sería un contrato que vos lo haces acá en la Argentina y que capaz que la mercadería, que digamos que el objeto de ese contrato sea afuera. Entonces tengas que tener la ley de acá. Veremos. Ahora, fíjense qué interesante lo que dijo recién la compañera y esto también que decía May, ¿no es cierto? Primero la señora dice un contrato de compraventa de mercaderías que el comprador esté en otro país. Bueno, ¿qué significa que esté? Está de vacaciones y está Que tenga domicilio. A domicilio. Que tenga domicilio, dice Susana, ¿no es cierto? Bueno, que tenga domicilio. ¿Y qué puede pasar también? Bueno, puede pasar que tal vez el comprador tiene su domicilio, por ahí en términos de nuestro ordenamiento jurídico, domicilio real en un estado y tal vez tiene establecimiento en otro y tal vez el establecimiento que ha intervenido en ese negocio de compra-venta puede encontrarse en un domicilio o en un estado distinto al domicilio real del comprador. Y por ahí había otra de las compañeras que decía, bueno, pero el contrato se celebró acá, en Argentina, y simplemente es el lugar de entrega. Bueno, fíjense cuántas situaciones, ¿no es cierto?, que entran a surgir, y lo importante que empezamos a identificar que es en esta materia ser precisos en la terminología. En esta materia no es lo mismo decir está a que tiene su domicilio, o tiene su residencia habitual, o se encuentra su establecimiento, porque dependiendo el tema de lo que estemos hablando, tendremos que atender a un concepto o a otro. Hay que ver cuál es la norma que se aplica, hay que ver si rige la autonomía de la voluntad, hay que ver si estamos tratando de responder a la pregunta de qué juez es internacionalmente competente, o de qué derecho es aplicable. Entonces, esto es importante que ya desde esta instancia, desde el principio en que entramos a estudiar esta materia, empecemos a identificar esto. Tenemos que ser muy cuidadosos del modo en que nos expresamos, verbalmente o por escrito, porque esto también lo vemos en los parciales. Mucha dificultad para precisar. No es lo mismo decir vive, o que tiene el domicilio, o tiene su residencia habitual, y ya tenemos que también identificar cuál es, por ejemplo, el punto de conexión que aplica en ese caso, que puede ser la residencia habitual y tal vez no el domicilio, etc. Ya todo esto que ahora parece demasiado concepto y palabras raras, van a ver que va a ir cobrando sentido a lo largo de la cursada. Bueno, básicamente la señora dice, bueno, un contrato de compraventa internacional de mercaderías. Sí, correcto, es un supuesto que entra o que puede entrar dentro de lo que es el derecho internacional privado, y de hecho en la segunda parte, en la parte especial, vemos puntualmente compraventa internacional de mercaderías y algunos de los instrumentos, tanto convenciones como de derecho, o normas de derecho interno, que pueden resultar aplicables. ¿Qué otro supuesto les parece que puede llegar a darse? Que quede dentro del marco del derecho internacional privado. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué otro caso podría darse?
Esto para ver si logramos identificar o ir identificando qué casos vamos a estudiar acá. Una sucesión. No sé quién estaba hablando. ¿Una sucesión, dijo alguien? Sí, yo, doctora, perdón. Ujú. Sí, diga Nicolás, sí. Sí. Mirá, por Una ejemplo, como había dicho, como había comentado la doctora Ayala, en el caso Mendel, no sé si está bien pronunciado. Fritz Mandel. Ujú. Exacto. El señor tenía domicilio acá, pero antes de morirse se va a Austria y quiere testar para desheredar a los hijos. Espere. Ahí otra vez. Sí, El señor tiene domicilio acá. exacto. O sea, tiene su domicilio en Argentina. Ujú. ¿No? Sí, Antes de morir se va. ¿Qué significa exacto. se va? Se va de la Argentina y se va cambia el domicilio a Austria. Duda. Bien. Muda su domicilio, Ah. bien. Bien. A Austria, dice. Bien, ¿y qué pasa? Y en Austria, lo que entendí del fallo, estaba permitido testar y desheredar a los herederos legitimarios, que eran los Ujú, hijos que él tenía con la tercera esposa, porque quería ujú, dejarle todo a la quinta. Entonces ahí el problema era que, como el último domicilio por los bienes que tenía acá en la Argentina, no se podía desheredar por testamento. Y Ahí es ahora, y en donde, este caso que usted dice que hay una cosa a saber, el último domicilio no es solo por bienes, porque el domicilio no necesariamente o se define por dónde están los bienes o la mayor cantidad de bienes. Había ciertas circunstancias, en este caso, que ustedes lo van a ver en detenimiento en breve, que dio a entender, en este caso, a los jueces, que el domicilio sincero, el último domicilio real, sincero, donde se había domiciliado Fritz Mandel con real ánimo de permanecer en él, había sido la Argentina, ¿no es cierto? Había renovado su pasaporte y había denunciado este domicilio, tenía su departamento, tenía su ropa, había un montón de circunstancias que llevaban a esa conclusión. Y que además este cambio de domicilio había sido abrupto, ¿no es cierto? Había sido cuando ya tenía conocimiento de su enfermedad, y que en poquito tiempo esa contracción temporal él había hecho toda una serie de actos que generalmente en términos normales llevarían tal vez más tiempo, no porque realmente quería constituir en otro estado su domicilio, sino porque quería lograr otra finalidad, ¿no es cierto?, que no le permitía la legislación vigente en el lugar de su último domicilio. ¿Y por qué era importante el último domicilio acá? ¿Por qué él miraba el último domicilio? Por la ley aplicable, ¿no? Por la ley aplicable, decían por ahí. Bueno, entonces fíjense qué importante todo lo que tenemos que saber acá. Primero tenemos que saber de qué vamos a hablar. ¿Qué quería él? Que al momento de su fallecimiento, en el marco de la sucesión, ¿no?, se admitiera la validez de ese testamento, desheredando a sus hijos que había tenido con un cónyuge anterior. Lo que entendía que esto no le habilitaba la legislación argentina de su último domicilio real, sincero. Entonces, claramente él realiza esta maniobra teniendo que conocer este marco de legislación que regía en el estado de su domicilio, de su último domicilio, y lo que le permitía la ley que pretendía invadir. Y entonces, y en este caso, ¿por qué es un caso que nosotros estudiaríamos en Derecho Internacional Privado? Está bien, y no quiero entrar, para no repetir lo que luego van a ustedes a desarrollar con el otro, cuando vean fraude y demás, pero que está correcto lo que usted dice, Nicolás. Entonces, ¿por qué este caso entra dentro de Derecho Internacional Privado? Porque fíjense, ¿qué hay en este caso? ¿Es un caso puramente doméstico? ¿Elementos extranjeros? Elementos extranjeros, fíjense, en principio, en este caso se da una temática de sucesión que vinculaba a una persona con un domicilio en teoría anterior en Argentina, el último domicilio, o al menos el que se pretendía o habría pretendido hacer valer, se encontraba en otro estado, bienes en nuestro país, o sea que es un caso que con elementos extranjeros que lo vinculan con más de un ordenamiento jurídico. Entonces ahí podíamos entrar a evaluar, en este caso el juez argentino que intervino, bueno, seguramente tuvo que identificar, primero calificar de qué se trataba la cuestión, identificar que era una cuestión sucesoria,
identificar qué derecho resultaba aplicable, en ese caso identificar que había existido eventualmente fraude, y, bueno, o sea, por supuesto un montón de otros elementos que, como les dije, ustedes van a continuar desarrollando, pero correcto, un supuesto de sucesión con elementos extranjeros. ¿Qué otro caso se les ocurre? No los quiero aburrir con esto, pero quiero que antes de arrancar al desarrollar los temas, ustedes tengan afianzado y empiecen a entender, si no, es como que a veces escuchan un montón de palabras raras que hasta ahora no venían escuchando en el resto de las materias, ¿no? Y se hace como medio confuso poder seguirnos. Entonces ahora me parece que hasta ahora, con estas 2 clases que han tenido, ya ustedes tienen en claro que estudiamos casos privatistas de derecho privado, con elementos extranjeros, ¿no es cierto? Un caso que está conectado eventualmente con más de un ordenamiento jurídico, con más de un Estado. ¿Qué otro supuesto podría darse? Profe, el caso también de... ¿Luzmina? Sí, el caso también de la restitución internacional de menores, cuando uno de los progenitores muda de su residencia habitual al menor, abusándose, digamos, de su deber de custodia. No de lo otro cuando son, por ejemplo, secuestros, esas cosas que son en el ámbito penal, digamos. Bien, a ver, puede llegar a haber alguna normativa que también podríamos eventualmente llegar a incluir, que analice el ilícito. Correcto, los casos de restitución internacional de niños, niñas y adolescentes, también la estudiamos y los vamos a estudiar en extenso en la segunda parte. Y acá debo también mencionar para que ya vayamos afianzando y familiarizándonos con algunos conceptos. No, la restitución internacional no, de alguna manera lo que se pretende evitar o sancionar no es que un progenitor mude de domicilio, sino que, ya lo vamos a ver cuando veamos las convenciones, son los casos de traslado o retención ilícitos, ilícitos, y esa ilicitud está calificada por las convenciones aplicables a esta temática. O sea, los supuestos de restitución internacional, para que proceda la restitución internacional en el marco de las convenciones, ya sea la de la Haya del 80 como la CIDIP 4, vamos a ver que es necesario que haya existido un traslado o una retención ilícito de un niño que tuviese su domicilio habitual, su residencia habitual en un estado parte de la convención y que hubiera sido trasladado o retenido ilícitamente, en principio, en otro estado parte. Bueno, ya vamos a ver todos los requisitos. Pero fíjense que en esta materia los términos no dan lo mismo. ¿Sí? No dan lo mismo. Que no siempre que un padre mude del domicilio al niño va a proceder la restitución. No, tiene que darse los requisitos específicos que, por ejemplo, establecen estas convenciones que nosotros vamos a estudiar. O sea, esto es muy específico, hay que ser muy cuidadoso al momento en que nos expresamos, escrito o verbalmente, en esta temática, ¿sí? Porque acá los términos son muy importantes. Bien, entonces ya en grandes términos ya tenemos en claro qué casos vamos a estudiar dentro de nuestra materia de Derecho Internacional Privado. Por supuesto, podríamos dar mucho más supuestos, supuestos de matrimonio, supuestos de nulidad de matrimonio, supuestos de reclamos alimentarios, supuestos relativos al ejercicio de la responsabilidad parental. Bueno, podríamos dar varios ejemplos y vamos a ir viendo alguno de ellos. Sí. Una consulta, el caso de la subrogación de vientre, que aquí no está legislado, ¿podría entrar dentro del objeto de estudio? Por supuesto, y lo vamos a ver, todo lo que tiene que ver con maternidad subrogada y demás, lo vamos a ver en la segunda parte. Gracias. Vamos a ver por ahí cierta laguna legislativa de nuestro ordenamiento jurídico, las dificultades que presentan ciertos términos que tiene nuestra legislación, en cuanto a quién se entiende por madre de un niño nacido por técnicas de reproducción humana asistida. Bueno, todo esto lo vamos a ver en la segunda parte, pero sí, correcto, también entra dentro del objeto de estudio. Bien, o sea, como han visto, es muy amplio. Ahí vemos cuestiones, y vamos a ver en la segunda parte cuestiones societarias, cuestiones de contratos, cuestiones, como les digo, de matrimonio, de alimentos, de restitución internacional. Es muy amplio el universo de casos que pueden plantearse de derecho privado con elementos extranjeros que quede dentro del marco del estudio de nuestra materia. Como también les debe haber expresado la doctora Ayala y el doctor Acosta,
Originariamente, tal vez el objeto de estudio del derecho internacional privado era esencialmente el conflicto de leyes, ¿no? La ley aplicable. Hoy este objeto de estudio del derecho internacional privado se ha ampliado y claramente está incluido no solo también lo relativo a la jurisdicción internacional, sino también lo relativo a la cooperación procesal internacional, ¿no es cierto?, vinculada al reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros definitivos o provisionales, la producción de prueba en el extranjero, o sea, dentro de este término de cooperación procesal internacional, no se limita únicamente al reconocimiento y ejecución de sentencias o laudos definitivos, pero todas estas cuestiones también forman parte del objeto de estudio de nuestra materia. Bien, vamos a avanzar. Bien, no quiero olvidarme de mencionar algo que seguramente también se los ha mencionado los profesores anteriores y que no está necesariamente vinculado a la temática de jurisdicción, que es la que nosotros vamos a arrancar a analizar hoy, pero es importante recordarlo y que no haya nadie que tal vez no haya escuchado de ninguno de nosotros este concepto. Ya deben haber escuchado que en nuestra materia, si bien no está compuesta únicamente por normas de conflicto o normas indirectas, sí utiliza un tipo de normas particulares que tal vez no encontramos en otras ramas del derecho, que es la norma indirecta, la norma de conflicto, llamada a veces también norma de colisión, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la diferencia que tiene con la norma material o directa? Que la norma de conflicto, indirecta o de colisión, no da la solución al caso, ¿no es cierto? No dice cómo o resuelve determinada cuestión, sino que a través de la utilización de un elemento técnico variable llamado punto de conexión, remite al derecho que va a dar o que va a resultar aplicable a la cuestión y que en consecuencia va a dar la solución a ese tema o a ese caso. Y que, ¿cuál va a ser ese derecho? Bueno, dependerá de cada caso, porque dependerá de dónde se localice ese punto de conexión utilizado por la norma de conflicto. ¿Escucharon esto ya? ¿Escucharon hasta ahora este término, norma indirecta, norma de colisión, norma de conflicto? ¿Lo han escuchado ya? Sí. Y han escuchado esto mismo, ¿no es cierto? Que a diferencia de la norma directa material, no da la solución al caso, no da la respuesta a esa cuestión de la que trata la norma, sino que remite al derecho que va a dar esa solución. Pero que además tampoco lo hace en forma directa, si podría decirse así. No es que dice, bueno, por ejemplo, la validez de matrimonio se rige por el derecho francés. No dice eso y jamás podría hacerlo, sino que utiliza un punto de conexión que puede ser ¿cuál, por ejemplo? ¿Cuál puede ser? El lugar de celebración. El lugar de celebración, el domicilio, lugar de cumplimiento, el primer domicilio conyugal, el último domicilio, la residencia habitual. Entonces habrá que ver en cada caso dónde se localiza en los hechos y en base a las circunstancias de ese caso ese punto de conexión para poder llegar al derecho que en este caso va a resultar aplicable. Yo les traje algún ejemplo, ¿no? Fíjense este artículo, 418 del Código Civil y Comercial. Un ejemplo, no es que se lo tienen que saber, esto es un artículo de derecho interno. Fíjense lo que dice. El matrimonio debe celebrarse públicamente, con la comparencia de los futuros cónyuges, por ante el oficial público encargado del registro de estado civil y capacidad de las personas, que corresponda al domicilio de cualquiera de ellos. Entonces, ahí nos está diciendo cómo es la celebración del matrimonio de acuerdo al Código Civil y Comercial, ¿no es cierto? Si uno va a nuestro Código Civil y Comercial, en la parte que regula el matrimonio, bueno, entre los distintos artículos, cuando trata la celebración del matrimonio, no dice matrimonio, por ejemplo, la celebración o la forma del acto se rige por la ley del lugar, no, dice que el matrimonio debe celebrarse públicamente, con la comparencia de los futuros cónyuges y por ante el oficial público de registro de estado civil y de estado y capacidad de las personas, del domicilio de cualquiera de ellos. Y sigue, ¿no? Dando algunos requisitos o la regulación de este acto de celebración del matrimonio.
Fíjense, acá traje algún otro artículo. Fíjense el 403, muy importante. Menciona cuáles son los impedimentos dirimentes para contraer matrimonio, ¿no es cierto? Y que pueden llevar a la nulidad de ese matrimonio en caso de que se encuentren presentes, ¿no? Y habla del parentesco en línea recta, el parentesco entre hermanos bilaterales o unilaterales, la afinidad en línea recta, el matrimonio anterior mientras subsista, bueno, todos los supuestos que establece nuestro ordenamiento jurídico interno, ¿no? Fíjense, después dice, regla general, excepciones, posesión de Estado, el matrimonio se prueba. ¿Qué dice? ¿Cómo se prueba el matrimonio para nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Con el acta de su celebración. Su testimonio, copia, certificado, bueno, dice cómo se prueba el matrimonio para nuestro ordenamiento jurídico. Bien, ahora fíjense este artículo, también del Código Civil y Comercial, pero fíjense, antes estábamos en los artículos 400, 418, etc., 400 y siguientes, y ahora de golpe saltamos a 2622. Esto ya nos va a ir acomodando. Si ustedes agarran el Código Civil y Comercial, podrán ver que en la última parte, si van al artículo 2594, van a ver que empieza el título relativo a las normas o las disposiciones, como lo dice el Código, de Derecho Internacional Privado. Entonces, de 2594 en adelante, encontramos, a partir del Código Civil y Comercial, específicamente legislado en esta parte del Código, normas de derecho internacional privado, que antes en realidad las encontrábamos diseminadas a lo largo, en distintos artículos, ahí distribuidos a lo largo de todo el Código, pero no teníamos en el Código anterior de Vélez, con sus siguientes modificaciones, en un título, una parte específica que nuclee todas las normas de derecho internacional privado, como sí hace el Código Civil y Comercial de la Nación a partir del año 2015. Bueno, fíjense el artículo 2622. ¿Todos me están escuchando bien? Sí, perfecto. Si alguno se pierde, me frena. Yo suelo hablar bastante rápido, voy a ir tratando al menos de ir despacio al inicio para que nadie se pierda. Fíjense el 2622, dice derecho aplicable. La capacidad de las personas para contraer matrimonio, o sea, quienes se consideran aptos capaces para contraer matrimonio. La forma del acto, cómo se tiene que celebrar ese matrimonio. Basta con ir a un kiosco, hay que hacerlo ante el registro civil, puede hacerse en una escribanía. ¿Cuál es la forma del acto? Hay que celebrar un acta. ¿Cómo? Bueno, fíjense, la forma del acto, la existencia, la validez, se rigen por el derecho del lugar de la celebración. Y después continúa ahí haciendo unas referencias que luego la vamos a estudiar con mayor detenimiento, y dice el último párrafo, el derecho del lugar de la celebración rige la prueba de la existencia del matrimonio. Acuérdense que el artículo 423, creo que fue, si mal no recuerdo, que leíamos recién, decía que el matrimonio se probaba por el acta de matrimonio, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico interno. Pero ahora el 2622, dentro de las normas de derecho internacional privado, no nos dice con qué se prueba. Nos dice que el derecho del lugar de la celebración rige la prueba de la existencia del matrimonio. Y que para saber quiénes son capaces para contraer matrimonio, la forma del acto, la existencia y la validez, tendrá que ir a ver la ley del lugar de su celebración. ¿Qué tipo de norma les parece que es? Indirecta. Directa. ¿Por qué? Porque no da la solución del caso. No dice quiénes son capaces para contraer matrimonio, cómo tiene que ser el acto de la celebración del matrimonio, cómo se prueba, sino que remite al derecho que va a dar respuesta a todas estas cuestiones. Pero tampoco sé a priori cuál es. Tendré que ver en cada caso cuál es el lugar de la celebración para poder llegar al derecho en principio aplicable. ¿Y por qué digo en principio aplicable? Porque tendré que ver, para que resulte finalmente aplicable, que no se den alguna de las características negativas del tipo legal o de la consecuencia jurídica, que no se haya llegado a ese derecho a través de fraude a la ley, o que el resultado que ese derecho dé al caso, la solución que dé, más que el resultado, no sea manifiestamente contrario, incompatible con los principios fundamentales
que inspiran y que subyacen a toda la legislación, por ejemplo, de nuestro país. Entonces, volviendo a lo que les decía anteriormente, importante también que tengan en cuenta, si bien son todos estos conceptos generales, pero por supuesto tenemos que verlos ahora en la parte general, tengan en cuenta estas normas particulares que utiliza el derecho internacional privado, indirectas, de conflicto, de colisión, que no dan la solución al caso, sino que remiten al derecho que eventualmente dará de esa solución. No eventualmente, sino que según la norma dará esa solución. ¿Y cuál es la estructura de la norma? Y otra cosa que quiero, perdónenme, mencionar. No es que, porque a veces uno terminológicamente dice, bueno, la norma indirecta remite al derecho que va a dar la solución, ¿no es cierto? Ahora, ese derecho al que remite la norma regirá la cuestión, el tema, que regula la norma. ¿Sí? Puede ser que en un caso deba resultar aplicable más de un derecho, porque tal vez hay varias cuestiones a resolver. Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo a lo largo de la cursada. ¿Y cuál es la estructura de esta norma indirecta? Ustedes ya lo vieron, recordémoslo. Después van a ir viendo con la doctora Ayala seguramente en detalle cada uno de estos elementos. Pero acuérdense que como cualquier norma tiene un tipo legal, ¿esto lo vieron? Un tipo legal, una consecuencia jurídica, y cada una de estas partes tiene características positivas y negativas. ¿Sí? Dentro de las características positivas del tipo legal, ¿qué encontramos? La causa o porción social a reglamentar, los hechos subyacentes al punto de conexión. Estas son las dos características positivas del tipo legal, muy importante. La causa, entonces, la situación, la porción legal, la situación o porción social a reglamentar, y los hechos subyacentes al punto de conexión. ¿Qué son los hechos subyacentes al punto de conexión? ¿Es el punto de conexión? No. Son todas aquellas circunstancias fácticas que rodean, que subyacen a ese punto de conexión y hacen que éste se localice en un lugar o en otro. ¿Y por qué menciono esta cuestión de que no son los puntos de conexión, sino los hechos subyacentes al punto de conexión? Porque el fraude a la ley no opera sobre el punto de conexión, opera sobre los hechos subyacentes al punto de conexión, implica la manipulación dolosa de estos hechos subyacentes al punto de conexión, con el fin de evadir un derecho que no me resulta beneficioso e invadir otro que entiendo me permite hacer lo que la ley, que debiera ser aplicable, no me permite. Bien, entonces característica positiva, la causa, características positivas, la causa y los hechos subyacentes al punto de conexión dentro del tipo legal. Y la característica negativa, ¿cuál era del tipo legal? Yo se los digo rápidamente esto porque después lo van a ver en detalle, pero para que ustedes se vayan familiarizando con estos conceptos. ¿Cuál es? El fraude a la ley. El fraude a la ley. El fraude a la ley, eso mismo. Remedio legal o judicial, tendiente a evitar justamente estos actos dolosos realizados con el fin de evadir el derecho que normalmente debió ser aplicado y lograr invadir otro y que resulte aplicable otro, justamente que permite al fraudulento lograr un fin que no le permite el derecho que debió aplicarse de no haber existido fraude. ¿Y qué es lo que manipula? Como dijimos, todos estos hechos subyacentes al punto de conexión, todas estas circunstancias que van a llevar a que el punto de conexión se entienda localizado en un estado u otro. Como mencionaba hoy Nicolás, en el caso Fritz Mandel, ¿qué hizo el fraudulento? Y bueno, se mudó de domicilio, constituyó domicilio, testó, o sea, hizo toda una serie de actos con el fin de lograr que se entienda o que se interprete que su último domicilio, que era el punto de conexión de la norma argentina en materia de ley aplicable a la sucesión, se entendiera que se localizaba en otro estado y no en nuestro país. Pero claramente Fritz Mandel no modificó el artículo del Código Civil y Comercial. El punto de conexión siempre fue último domicilio. Lo que hizo fue modificar las circunstancias fácticas, viaja, se muda, testa, son los hechos
que manipula para lograr, o con el fin de lograr, que se entienda que el último domicilio ya no se localizaba en nuestro país. Estos serían los hechos subyacentes. Hechos subyacentes al punto de conexión. Porque muchas veces cuando les tomamos examen, dicen, no, la manipulación del punto de conexión. Pero no, el punto de conexión no se manipula, no se modifica. El punto de conexión es este elemento técnico de variable que utiliza la norma de conflicto, no es que se cambia la legislación. Bien. ¿Y qué pasa si existe fraude o si se advierte que existe fraude? Bueno, entonces se frena la aplicación del derecho invadido, el derecho que se pretende invadir, y se va a resolver el caso con el derecho evadido, con el derecho que debió aplicarse de no haber existido fraude. Dentro de la consecuencia, por supuesto que es mucho más amplia la temática de fraude, ustedes van a estudiar los elementos, van a estudiar un montón de otras cuestiones cuando desarrollen en extenso la temática del fraude. Y la otra parte de la norma, dentro de la estructura de la norma de conflicto, era la consecuencia jurídica, ¿no es cierto? Que también tenemos dentro de las características positivas la conexión o punto de conexión, y el derecho aplicable, o lo conectado. Y la característica negativa es el orden público, ¿no es cierto? Que nosotros le agregamos ahí un elemento y hablamos de orden público internacional. Y claramente, ¿qué es lo que sanciona el orden público? El orden público no es que cuando se aplica el orden público como un elemento para frenar la aplicación del derecho extranjero, no es porque ha existido fraude y no debe aplicarse ese derecho, sino en realidad lo que rechaza es la solución que al caso da el derecho extranjero que correctamente, según la norma de conflicto, debe aplicarse al caso. ¿Cuál es la interpretación que hace el juez? Bueno, recibe el caso, muy resumidamente. Primero seguramente va a tratar de identificar, de calificar de qué se trata. Va a tratar de identificar si es una cuestión sucesoria, si es un tema de matrimonio, si es una cuestión de efectos del matrimonio. Una vez que ha efectuado esa calificación y ya ha clarificado y ha llegado a una conclusión respecto de qué tema se trata, bueno, va a procurar dar respuesta, seguramente va a verificar si resulta internacionalmente competente para entender en el caso, y luego va a tratar de identificar qué derecho resulta aplicable. Antes de aplicar ese derecho, para ver cuál es la solución, en caso de que se plantee el fraude o que esto surja abiertamente, bueno, va a descartar en principio la existencia de fraude, y se advierte que en principio no ha existido un obrar fraudulento, en este caso va a aplicar ese derecho eventualmente extranjero llamado a resolver el caso por la norma de conflicto, y va a ver cuál es la solución que ese derecho extranjero da. Y solo en caso de que la solución que ese derecho extranjero válidamente aplicado al caso dé una solución manifiestamente contraria, incompatible a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico del juez, aquellos principios que deben ser respetados siempre, aún en casos con mínimo vínculo con nuestro ordenamiento jurídico. Por eso hablamos de orden público internacional. Esto ya lo van a ver también en extenso, pero van a ver cómo hay algunas cuestiones, o en algunas ocasiones puede haber algún principio de orden público interno que pueda no necesariamente exigirse que sea siempre respetado en casos con elementos extranjeros y en casos tal vez con un mínimo vínculo y contacto con nuestro ordenamiento jurídico. Puede haber cierta tolerancia en este punto, pero hay ciertos principios fundamentales que se consideran tan fundamentales, justamente tan trascendentes, tan importantes para nuestro ordenamiento jurídico, que van a tener que ser o deben ser respetados siempre, aún por casos con una mínima conexión con nuestro ordenamiento jurídico, y a estos principios tan fundamentales los denominamos orden público internacional, como un conjunto más reducido de principios dentro del universo de principios de orden público. Bien,
¿Y qué pasa si se advierte la violación al orden público? Bueno, acá ya no puedo recurrir a un derecho evadido, porque en realidad el derecho que dio la solución al caso era el derecho que era válidamente aplicable de acuerdo a la norma de conflicto. Entonces, si debo resolver, y no basta simplemente con rechazar algo, como por ejemplo puede ocurrir rechazar el reconocimiento y ejecución de una sentencia, por entender que de hacerlo sería contrario a nuestro ordenamiento jurídico, si el juez debe resolver, pues lo hará con el derecho propio, porque no tiene otro, en principio, evadido. Bien, bueno, esto es a grandes rasgos, y ustedes lo van como les digo, a estudiar con muchísimo más detalle y detenimiento. Pero esto para recordar la estructura de la norma. Esto ya lo habían escuchado, ¿no es cierto? Ya les ha quedado claro, ya lo saben la estructura de la norma todos, ¿no es cierto? De la norma indirecta. Sí, sí. Muy bien. Bien, avanzamos entonces a, esperen, ya estos artículos que les mencioné no es para que se lo sepan de memoria, sino para tratar de ir identificando cuándo estamos ante una norma directa, cuándo estamos ante una norma indirecta. Bien, entrando a la temática de jurisdicción internacional, que es un tema muy importante, que es uno de los temas que forma parte del objeto de estudio de nuestra materia. ¿Qué preguntas se nos pueden surgirnos en el marco de un caso de derecho internacional privado? Bueno, yo mencioné algunas. ¿Qué juez resulta internacionalmente competente para entender en un caso de derecho privado con elementos extranjeros? Porque claramente estamos ante un caso que tiene conexión con más de un ordenamiento jurídico. Entonces no es tan claro que únicamente sea, por ejemplo, en el caso de un reclamo alimentario, por ejemplo, donde tal vez el actor y la persona con derecho a recibir alimentos, por ejemplo, tiene su residencia o su domicilio en nuestro país, y aquel de quien pretende recibir alimentos, por ejemplo, tiene su domicilio, su residencia, o percibe ingresos o rentas en otro estado. Bueno, ¿dónde tengo que interponer la demanda? ¿Puedo hacerlo en el estado de domicilio o residencia habitual del alimentado? ¿Tengo que recurrir ante el Poder Judicial del Estado, del domicilio, residencia habitual, o donde perciba ingresos o tenga rentas el alimentante? Bueno, es una pregunta que seguramente va a surgir ante cualquier caso de derecho internacional privado. ¿Y dónde voy a buscar esa respuesta? ¿Me lo imagino, invento, presumo? ¿Hay algún lado a donde yo pueda ir a buscar esta respuesta? Mañana va un cliente al estudio de ustedes y les plantea este supuesto que les acabo de mencionar. Bueno, mira, yo estuve casado o en pareja con determinada persona, tenemos 2 hijos, pero bueno, nos hemos separado, y un progenitor vive en un estado, trabaja en otro estado, y los chicos quedaron al cuidado de uno de los progenitores, por ejemplo, en nuestro país. Bueno, lo van a ver ustedes. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo reclamar alimentos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué le van a decir? No, imposible, está en otro lado, olvidate. ¿Qué les van a decir ustedes? Porque este es un planteo que es habitual. Parece que acá vemos solo casos rarísimos, pero me parece que esto hoy, ¿no es cierto?, con lo que la gente viaja y se traslada, por la pandemia, ¿es algo que puede pasar o no? ¿Qué les parece? ¿Es algo que puede ocurrir o no? ¿O algo impensado esto? Sí, puede ocurrir. Es muy común. Es muy común. ¿Y qué le van a decir a la persona que les va a consultar? ¿Puedo reclamar? ¿Puedo iniciar un reclamo alimentario? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué le van a decir? Por supuesto. Que sí. Por supuesto. Que sí. ¿Y dónde tengo que demandar, doctora? Hay que iniciar un juicio. Tenemos que ver el juez competente. Claro, hay que iniciar un juicio. ¿Hay alguna vía administrativa más sencilla? ¿Tengo que contratar un abogado en Francia? Imagínense eso. ¿Y cómo hago? ¿Y a dónde llamo? ¿No es cierto? No. O puede ser el juez de acá y que eventualmente... Estas son preguntas habituales que tengo que saber dónde ir a buscar. Bueno, ¿y dónde voy a buscar la respuesta? ¿Dónde se imaginan ustedes que van a ir a buscar esa respuesta? ¿Hay algún lado donde ir a buscarla? La ley. ¿Qué creen? La ley. ¿Qué es la ley? En las normas de jurisdicción. ¿A dónde irían a buscar ustedes ahora? Mañana va una persona de ustedes. En el Código Civil. Al Código el Código Civil.
Al Código Civil y Comercial, dice acá la señora. Bien, entonces esto es importante, porque no es lo que a uno le parece, lo que le dijeron, le comentaron, no. Acá estamos en derecho, tenemos que ir a buscar cuál es la fuente legal en la que voy a basar mi planteo. Entonces tiene que haber una norma en algún lado, y vamos a ver que cuando nos tengamos que plantear o buscar una respuesta, tanto a la pregunta de qué juez es internacionalmente competente, como qué ley aplico a un caso, tenemos artículos del Código Civil y Comercial que nos prevén posibilidades. Porque puedo tener un tratado internacional aplicable, puedo tener paralelamente normas de derecho interno, puede ocurrir que sea una materia disponible y tal vez haya autonomía de la voluntad, tanto para elegir juez como derecho aplicable. Entonces son todas cuestiones que uno tiene que identificar. ¿Cómo analizo la jurisdicción internacional del juez extranjero que dictó la sentencia? ¿Por qué? Porque puede ocurrir que ya tengo una sentencia. Por ejemplo, vivíamos en España y el juez español dictó una sentencia de alimentos. Pero el alimentante está acá en nuestro país. Necesito ejecutarla porque está notificado y no la cumple. Muy bien. Dentro de los requisitos que tendrá que analizar el juez requerido, al juez al que se le solicite el reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera, entre ellos está que ésta provenga de un juez internacionalmente competente, según ya vamos a ver qué normas. Entonces también vamos a tener que acreditar esto. Y todas estas preguntas, el abogado que procure iniciar un caso vinculado a alguno de estos temas, seguramente va a dar una ayuda al juez y le va a decir, mire, usted es internacionalmente competente, el juez que dictó la sentencia era internacionalmente competente por esta norma, o resulta aplicable este tratado. Uno cuando formula una demanda, funda en derecho, ¿no es cierto? Y a esta altura de la materia, que ustedes ya están recibidos, todo esto ustedes ya lo saben. Bien. ¿Puede modificarse por acuerdo de parte la jurisdicción internacional dispuesta por una ley o una convención? ¿O es otra pregunta? ¿No es cierto que nos podemos hacer? Bien, tenemos que ver qué materia es. No es lo mismo hablar de una cuestión de filiación que hablar de una cuestión de contratos. ¿No? Enseguida nos lleva a pensar que seguramente en una cuestión contractual haya mayor margen de la autonomía de la voluntad. Y un punto muy importante que no me quería olvidar para mencionarles es, no debemos mezclar o confundir jurisdicción con ley aplicable. Son dos conceptos diferentes, que generalmente son resueltos por normas diferentes, y es muy común que a veces uno con el apuro, con los nervios del parcial y demás, los confunde. Y quien confunde jurisdicción con ley, es muy difícil remontar después un parcial desde ahí, porque ustedes tienen que tener la claridad de que una cosa es hablar de jurisdicción y una cosa es hablar de ley. Y no necesariamente el juez internacionalmente competente va a aplicar su propio derecho, probablemente no. Probablemente el juez argentino tenga que aplicar derecho de otro estado. Entonces tenemos que identificar esto. Son dos problemas distintos que por supuesto procuramos resolver en el marco de esta materia, pero no debemos confundir un concepto con otro. Bueno, esto para ir pensando cuáles son algunas preguntas que se nos puedan surgir, y ustedes, por supuesto, quien quiera me puede agregar otras. ¿Por qué esta distinción de ley aplicable y jurisdicción internacional? Y qué pequeño tip, todo esto no es para que ustedes lo sepan de memoria, pero se me ocurrió hoy tratar de arrancar yendo un poquito más al llano, ¿no? Yendo bien para tratar de entenderlo. Vamos a hablar en un idioma que ustedes comprendan lo que le estamos diciendo. ¿Por qué decimos que ley aplicable es distinto a jurisdicción? Bueno, ¿cómo identifico cuándo estoy ante una norma de ley aplicable y cuándo estoy ante una norma de jurisdicción? Porque por ahí uno da por sentado que esto es obvio, que es claro. Y por ahí sin querer, algunos puede no serle tan claro. Fíjense este artículo. Donde dice los 3 puntitos, ustedes van a ver que en el código, dentro de la parte de derecho internacional privado, cada artículo que trata cada tema, por ejemplo, alimentos, hay uno que dice jurisdicción, otro artículo derecho aplicable. En cada tema de la parte especial van a ver que el código trata de dar respuesta a estos dos grandes problemas que debemos resolver en todos los casos de derecho internacional privado. Fíjense el 2621. 2621 está dentro del articulado del título de Derecho Internacional Privado. Dice, las acciones de validez, nulidad y disolución del matrimonio, si se cuestiona la validez del matrimonio,
o que hay alguno, adolece de alguno de los impedimentos que puede acarrear su nulidad o disolución, un divorcio, así como las referentes a los efectos del matrimonio, efectos, y van a ver que ustedes cuando vean matrimonio vamos a ver efectos personales, los que no derivan ni dependen de cuál es el régimen patrimonial de ese matrimonio, y los efectos patrimoniales, ¿no? Cuando tengamos que resolver, por ejemplo, una liquidación de comunidad de ganancias, y ver cómo se liquidan y parten eventualmente, por ejemplo, o cuál es el régimen patrimonial durante el matrimonio. Bueno, todas estas cuestiones, cuál es la ley aplicable, bueno, todas estas cuestiones que ya ustedes también lo van a ir analizando en la segunda parte. Pero fíjense, todas estas acciones deben interponerse ante los jueces del último domicilio conyugal. Bien, y sigue el artículo, ¿no? Pero ¿de qué les parece que trata este artículo? Es un artículo sobre jurisdicción. Deben interponerse ante los jueces. Es un artículo que habla sobre jurisdicción, no sobre ley aplicable. No dice qué derecho rige la validez del matrimonio, la nulidad, la disolución. Dice qué juez es internacionalmente competente para nuestro Código Civil, civil y Comercial en relación a esta temática. Entonces, las acciones de validez, nulidad, disolución del matrimonio, así como las referentes a los efectos del matrimonio, deben interponerse ante los jueces, y ahí dan supuestos. Esto es un artículo que habla de jurisdicción. Fíjense el que sigue, 26-22. La capacidad de las personas para contraer matrimonio, la forma del acto, su existencia, validez, se rige por el derecho. Y sigue, del lugar. Bien. ¿Esto de qué se trata este artículo? ¿De ley ese es de ley aplicable. Es de ley aplicable, se rige por el derecho. Entonces, por ahí les puede parecer obvio, no los quiero aburrir, pero me parece que es importante que ustedes empiecen a identificar cuándo estamos ante una norma de jurisdicción, cuándo estamos ante una norma de derecho internacional privado. Ya lo van a ver, por ejemplo, cuando veamos algunos fallos, por ejemplo, el fallo Sastre con Bibiloni, que es un caso que vamos a ver en esta temática de jurisdicción, cómo a veces, inclusive, en el marco de la jurisprudencia puede llegar a haber alguna confusión en si un artículo tengo que contemplarlo y considerarlo para resolver qué juez es internacionalmente competente, o si no tiene nada que ver, es una temática puramente de ley aplicable. Bueno, y acá les traje algunos ejemplos más del código, no los quiero aburrir, pero bueno, tengan en cuenta esto, vayan ustedes identificándose, familiarizándose con estos conceptos que nos indica si estamos antes. Si hay un artículo que dice, por ejemplo, los requisitos y efectos de la adopción se rigen por el derecho, bueno, es una norma de ley o de jurisdicción. Se rigen por de ley. Fíjense el 2635, que estamos esto dentro de la temática de adopción. En caso de niños con domicilio en la República, los jueces argentinos son exclusivamente competentes para... ¿Qué es esto? Jurisdicción. De jurisdicción, no me está diciendo que ley aplico a la adopción, me está diciendo en qué casos, en este supuesto, los jueces argentinos son exclusivamente competentes para entender en el proceso de situación de adoptabilidad, de declaración de situación de adoptabilidad, la decisión de guarda con fines de adopción y el otorgamiento de la adopción. Bien, esto también lo vamos a ver en detalle. Fíjense este artículo, que es muy importante y esto lo tienen que saber, fundamentalmente el 56, y ya lo vamos a ver en detalle cuando veamos prórroga. Fíjense, este es el Tratado de Derecho Civil de Montevideo de 1940. Fíjense, dentro de los tratados de Montevideo, como ustedes saben, ya también lo vamos a ver, lo van a ir viendo a lo largo de la cursada, hay tratados de derecho de Montevideo de 1889, de 1940, sobre distintas temáticas, entre ellos de derecho civil. Fíjense el artículo 43, dice, las obligaciones que nacen sin convención, o sea, que no nacen de un contrato, ¿no es cierto?, se rigen por la ley del lugar donde se produjo el hecho lícito o ilícito de que procede. Se rigen por ley aplicable. Y fíjense el artículo 56, artículo que tienen que saber, vuelvo a repetir, tienen que saber y lo vamos a analizar en detalle cuando analicemos prórroga y cuando estudiemos el fallo Sastre con Bibiloni, entre otras cuestiones. Fíjense, las acciones personales deben entablarse
deben entablarse, es jurisdicción, ante los jueces del lugar a cuya ley está sujeta el acto jurídico en materia de juicio. O sea, utiliza una terminología complicada, pero habla de ley aplicable, la teoría del paralelismo. Veo que ley rige, y acá le otorga jurisdicción a los jueces del Estado cuyo derecho resulta aplicable. También podrán entablarse igualmente ante los jueces del domicilio del demandado, dice el artículo 56. Y por último dice, bueno, además de eso, estas palabras se las estoy agregando yo, pero por algo lo hago, se permite la prórroga territorial de jurisdicción, o sea, parece que podríamos recurrir ante un juez distinto al del Estado cuya ley resulta aplicable, o los del domicilio del demandado, si se dan los requisitos que establece este tercer párrafo. Bien, entonces, jurisdicción y ley. Bien, esto es para no olvidarnos y que ustedes se acuerden de que no debo confundir ley con jurisdicción, y que hay algunas palabras que nos ayudan, además del título de cada artículo, porque el Código Civil y Comercial le pone título, jurisdicción o derecho aplicable, hay términos que ustedes les va indicando fácilmente de qué tipo de norma o qué cuestión trata ese artículo, si es una cuestión de si ley o jurisdicción. Bien, entrando puntualmente en la temática de jurisdicción. ¿De qué hablamos cuando hablamos de jurisdicción? Bueno, yo les traje acá algunas calificaciones dadas por distintos autores, por ejemplo el doctor Eduardo Hoff. La jurisdicción es el género, y sus dos especies son la jurisdicción judicial, o la competencia internacional de los jueces para conocer en un caso internacional, la jurisdicción judicial, la de los tribunales o jueces judiciales, y la jurisdicción arbitral. Nosotros esto es muy importante porque van a ver que nosotros dentro de la temática de jurisdicción, además de ver todos estos conceptos generales, también vamos a ver para la primera parte toda la parte general de arbitraje, porque también entra dentro de la temática de jurisdicción. Otra calificación, que por ejemplo esto es en base a un fallo, distintos fallos, y esto lo menciona Luciana Scotti, dice: la jurisdicción internacional es el poder que tiene un país, derivado de su soberanía, para resolver un caso de derecho privado con elementos extranjeros, con el cual el Estado, al cual se le atribuye aquella, considera que tiene una relación relevante a tales efectos. Van a ver que generalmente cuando un Estado se atribuye jurisdicción, bueno, generalmente hay algún vínculo entre el caso y ese Estado. También Dreising de Clore dice: la jurisdicción internacional consiste en el poder deber otorgado a un Estado para entender y resolver sobre el fondo de una cuestión, sobre una relación jurídica privada internacional. Bien, acá les traje algunas cuestiones, algunos conceptos. ¿Dónde voy a buscar esa respuesta? ¿Se acuerdan lo primero que dijimos? Bueno, una de las preguntas está vinculado, y ahí ya vamos entrando a la jurisdicción directa. ¿Qué significa jurisdicción directa? Bueno, trata de dar respuesta a la pregunta: ¿qué juez es internacionalmente competente para entender en un caso determinado? Y esa respuesta, ¿dónde la busco? Dijimos, bueno, a ver, tengo que ir a la normativa. ¿Y dónde puede provenir? ¿Dónde puede estar la respuesta a esta pregunta? ¿Me están siguiendo, chicos, o ya se quedaron todos dormidos? ¿Me están siguiendo? Sí, sí. Sí, doctora. ¿Sí? Porque yo no veo a nadie, solamente veo dos fotos y a un chico que más o menos, aunque sea, veo que hay alguien que ha sobrevivido. Bien. Entonces, yo me apagué porque se me corta, doctora. No hay problema, porque además tengo el PowerPoint. Ahora les pregunto, ¿les ayuda a seguirla la clase del PowerPoint? ¿O los Sí, o sí, y estaría bueno sí, si lo bueno. puedes subir. Sí. Si lo puedes subir estaría bueno también. Bien, pero les ayuda, no es que se pierden y que prefieren que directamente, bueno, esto díganme, porque por ahí es para ayudarlos a ustedes. Si no les sirve el PowerPoint, les dejo de traer. No, bueno, está perfecto. A veces podemos ver los artículos bien, el número que dijo, está perfecto. Va, por lo menos bien. Para mí, no sé los compañeros. Para que se ayuden a estudiar, no para que estudien solo de acá. Bien, fuentes de jurisdicción. El artículo 2601 del Código Civil Comercial, fíjense lo que dice. Fuentes de jurisdicción. La jurisdicción internacional de los jueces argentinos, no mediando tratados internacionales y en ausencia de acuerdo de parte en materia disponibles para la prórroga de jurisdicción. O sea, acá ya tenemos dos elementos. Podemos ir a buscar la respuesta a qué juez es internacionalmente competente en un tratado internacional. Si hubiera un tratado internacional aplicable al caso, y esto me obliga a hacer un pequeño parate.
Es fundamental que ustedes recuerden, porque puede ser que ya haya varios de ustedes que ya han dado derecho internacional público, que el hecho de que exista un tratado sobre alguna cuestión, supongamos la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercadería, contrato de compraventa internacional de mercadería. Bien, el hecho de que exista un tratado no quiere decir que cada vez que esté ante un contrato internacional de mercadería resulta aplicable la Convención de Viena, no. Tengo que estar, ese caso en concreto, tiene que estar dentro del ámbito de aplicación de ese tratado. El ámbito de aplicación material, a qué se aplica, personal, a quiénes, espacial, en cuanto al territorio, temporal, a partir de cuándo resulta aplicable para cada estado. Entonces, tengo que analizar si este caso en concreto entra dentro del ámbito de aplicación de determinado tratado, y también tendré que ver si este tratado resuelve todas las cuestiones o únicamente regula alguna cuestión. Ya van a ver, por ejemplo, cuando vean, volviendo a la temática del contrato de compraventa internacional de mercadería, que la Convención de Viena no regula todo lo que puede surgir con los contratos de compraventa, regula algunos aspectos. Bien, entonces, me voy a fijar si hay algún tratado internacional. También debo tener en cuenta si es una materia disponible para las partes, en la que se habilite la prórroga de jurisdicción, la posibilidad de que las partes pacten una jurisdicción distinta a la que eventualmente, o a la que en principio resultaría competente en base a, por ejemplo, la norma aplicable. Entonces, no mediando tratados y en ausencia de acuerdo de partes en materias disponibles para la prórroga de jurisdicción, se atribuye la jurisdicción internacional, en este caso de los jueces argentinos, conforme las normas de este código, del Código Civil y Comercial, y leyes especiales que sean aplicables, porque por supuesto tenemos normas de derecho internacional privado no solamente en el Código Civil y Comercial, sino también hay algunas leyes especiales que pueden también traer alguna normativa de la materia. Entonces, en el artículo 2601 tenemos claramente una norma que nos indica cuáles son las fuentes de jurisdicción, dónde puedo ir a buscar la respuesta a la pregunta ¿qué juez es internacionalmente competente para entender en un caso determinado? Bien, y ahora les voy a mencionar un artículo que, si bien no se refiere a jurisdicción, también es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Yo se lo suelo repetir mucho, que se refiere a ley aplicable, pero fíjense el artículo 2594. Es muy importante, porque también le busca darle respuesta a la pregunta ¿qué ley aplico? ¿Qué ley aplico? Dice, las normas jurídicas aplicables a situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos nacionales, o sea, estos casos de derecho privado con elementos extranjeros, no situaciones jurídicas que se vinculan con más de un ordenamiento jurídico. Entonces, las normas jurídicas aplicables a estos casos se determinan por los tratados y convenciones internacionales vigentes de aplicación en el caso. Fíjense que el propio artículo les dice de aplicación, ojo, no cualquier tratado. Fijémonos si es aplicable este caso. Entonces, las normas jurídicas aplicables a situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos se determinan por los tratados y convenciones aplicables al caso. Y en defecto de normas de fuente internacional, se aplican las normas de derecho internacional privado argentino de fuente interna. Entonces, el 2594, ténganlo muy en cuenta, porque establece el principio de ¿a dónde busco la respuesta de qué ley es aplicable para resolver determinado caso? Primero voy a ver si hay algún tratado internacional que resulte aplicable a este caso, y si no, voy a recurrir a las normas de fuente interna. Esto es ley aplicable. Volviendo al 2601, a la temática de jurisdicción, entonces sí tenemos un artículo en el Código Civil y Comercial que nos dice, bueno, ¿dónde voy a encontrar la respuesta de cuándo, por ejemplo, el juez argentino es internacionalmente competente o qué juez es internacionalmente competente para este caso? Bueno, acá nos dice tratados internacionales, acuerdo de partes, si se trata de cuestiones disponibles. Tengan en cuenta que los tratados internacionales que rigen cuestiones disponibles para las partes, por ejemplo, en materia de contratos, generalmente reconocen la autonomía de la voluntad.
Por ejemplo, establece, resultará aplicable el derecho acordado por las partes, o resultará competente el juez elegido por las partes. En defecto de eso, en caso de que no se haya acordado nada, bueno, dan una solución subsidiaria. Y si no hay ni tratado, ni las partes han acordado otra cosa, o no es una cuestión disponible, bueno, la jurisdicción se atribuye conforme a las normas de derecho interno, ya sea el Código Civil y Comercial o las leyes especiales que resulten de aplicación. Bien, entonces, fuentes de jurisdicción. Autonomía de la voluntad en materia disponible para la prórroga. Y acá les menciono algunos artículos del Código Civil, del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, del Código Civil y Comercial, del Tratado de Montevideo del 40, todos estos los tienen que saber y los vamos a estudiar en detalle cuando veamos prórroga, y les doy como ejemplo también, por ejemplo, el artículo 4 y 5 del Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción internacional en materia contractual. Entonces, estos son algunos ejemplos o artículos importantes en materia de prórroga o autonomía de la voluntad. Bien, fuente de jurisdicción y autonomía de la voluntad en materia disponible. Bien, tratados internacionales. Acá también les doy algunos ejemplos. Artículo 7 del Protocolo de Buenos Aires sobre contratos, sobre jurisdicción en materia de contratos. El artículo 8, por ejemplo, y 9 de la CIP 4 sobre obligaciones alimentarias. Bueno, ustedes podrían mencionar muchísimos otros tratados donde encuentren normas de jurisdicción. Y normas de derecho internacional privada internas. Bueno, acá les menciono algunos artículos, a título ejemplificativo, donde encontramos normas de jurisdicción internacional, y también les menciono algunos artículos importantes, 614, 615, que también vamos a tratar en materia de prórroga, en este caso de la ley de navegación. Bien, entonces ya sabemos cuáles son las fuentes de jurisdicción. Autonomía de la voluntad para cuestiones disponibles, tratados internacionales, las normas de derecho internacional privado internos, código y leyes especiales. Bien, jurisdicción directa, bueno, justamente de lo que estamos hablando hasta acá, es la jurisdicción directa, que pretende dar respuesta a esta pregunta que mencionamos hoy. ¿Qué juez es internacionalmente competente para entender en un caso particular? Y acá les repito el 2601, porque es donde vamos a encontrar la respuesta a esto. Bueno, y acá les traje para que lo vean, para que lo tengan como ejemplo, más allá de que ustedes, por supuesto, pueden ir a ver el tratado entero, el Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción internacional en materia contractual. Fíjense cómo dice el artículo 4. En los conflictos que surjan, Protocolo de Buenos Aires en el marco del Mercosur, en los conflictos que surjan en los contratos internacionales en materia civil y comercial, serán competentes los tribunales del Estado parte a cuya jurisdicción los contratantes hayan acordado someterse por escrito. Entonces, el propio tratado en esta temática contractual reconoce la autonomía de la voluntad. Y luego continúa, esto lo vamos a estudiar en detalle. Y el artículo 7 dice, en ausencia de acuerdo, si las partes no ejercieron esa autonomía de la voluntad, dice, tienen jurisdicción a elección del actor y de algunos supuestos. Los jueces del lugar de cumplimiento del contrato, del domicilio del demandado, de los jueces de su domicilio, o sea, del actor o sede cuando demostró o demostrare que cumplió con su prestación. Esto es para que vean un ejemplo de donde encontramos norma de jurisdicción en un tratado internacional. Lo que pasa es que, por supuesto, para que resulte aplicable, tenemos que, el caso debe estar dentro de su ámbito de aplicación. Bien, ¿hasta acá me siguen, chicos? ¿Alguno me quiere preguntar algo? Si alguno se perdió, páreme, porque si no, por ahí queda ahí algo que no me han entendido. Hasta acá vamos, son todos ejemplos estos, ¿sí? De ejemplos, sí. Fuentes de jurisdicción directa. Bien, lean ustedes estos ejemplos que les mencioné y como les decía, pueden encontrar otros ejemplos de normas de jurisdicción directa en, por ejemplo, tratados internacionales. Bien, jurisdicción indirecta. Cuando hablamos de jurisdicción directa dijimos que procuramos dar respuesta a la pregunta ¿qué juez es internacionalmente competente para entender en este caso? Jurisdicción indirecta, en cambio, es la competencia internacional del juez que dictó la sentencia, examinada por el juez que debe reconocerla o ejecutarla. Es el análisis que realiza el juez
a quien se le solicita el reconocimiento y ejecución de una sentencia, de la jurisdicción internacional del juez que la dictó. ¿Por qué? Porque el juez a quien se le solicita que se ejecute, que se reconozca y eventualmente ejecute una sentencia, entre los requisitos a examinar, seguramente está el que esa sentencia provenga de un juez internacionalmente competente para entender en ese caso. Entonces, cuando hablamos de jurisdicción indirecta, no procuramos dar respuesta a qué juez es internacionalmente incompetente para entender en el caso. Esto es jurisdicción directa. Cuando hablamos de jurisdicción indirecta, hablamos del análisis que hace el juez requerido para su reconocimiento y ejecución de la jurisdicción internacional del juez que la dictó, del juez extranjero que la dictó. ¿Se entiende, chicos, esto? ¿Sí? ¿Todos lo entendieron? ¿Nos podría dar un ejemplo, profesora? Por supuesto. Ahora miren, acá vamos a seguir con algunos ejemplos para que ustedes se den, a ver si esto lo clarifica. ¿Cuáles son los criterios para analizarla? ¿Cuáles son los criterios que puede utilizar un juez? El juez al que se le solicita el reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera, para analizar la jurisdicción internacional del juez que la dictó. Bien, y podemos mencionar 3 criterios. Uno de ellos es el de las reglas nacionales de competencia o el criterio de la bilateralización de la norma directa nacional. En ese caso, o en base a este criterio, el juez requerido, ¿qué significa el juez requerido? El juez al que se le solicita el reconocimiento y ejecución de una sentencia dictada en otro estado, ante el cual se solicita, bueno, acá está el reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera, analiza la jurisdicción internacional del juez extranjero que dictó esa sentencia en base a las normas de jurisdicción internacional del ordenamiento jurídico del juez requerido. O sea, que el juez al que se le solicita el reconocimiento y ejecución va a verificar si ese juez extranjero que dictó la sentencia es internacionalmente competente de acuerdo a sus propias normas de jurisdicción internacional, a las normas de jurisdicción internacional del estado del juez al que se le pide el reconocimiento y ejecución. ¿Sí? Acá les menciono algunos ejemplos. Entre ellos está el inciso primero del artículo 517 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, que vamos a ver cómo lo regula, y acá les menciono, ustedes tienen ahí consignados algunos otros ejemplos. Fíjense cómo dice el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación. Dice, las sentencias de tribunales extranjeros tendrán fuerza ejecutoria en los términos de los tratados celebrados con el país de que provengan. ¿Por qué? Porque otra vez, primero voy a ver si hay algún tratado que reconozca la eficacia extraterritorial eventualmente de esas sentencias, porque vamos a ver que hay muchos tratados que dicen que, por ejemplo, las sentencias dictadas en un Estado parte serán reconocidas y ejecutadas en los restantes siempre que cumplan con estos requisitos. Bien, en el caso de que no hubiese tratado, no tenemos un tratado que regule lo relativo al reconocimiento y ejecución de esa sentencia, serán ejecutables las sentencias de tribunales extranjeros si concurriesen los siguientes requisitos. Y entre los requisitos, por supuesto hay más, que ya lo van a ver también cuando vean reconocimiento y ejecución, dice que la sentencia con autoridad de cosa juzgada en el estado en que se ha pronunciado emane de tribunal competente según las normas argentinas de jurisdicción internacional. Entonces, ¿qué en este caso lo que dice el código? Utiliza el criterio de la norma nacional. ¿Por qué? Porque va a decir, bueno, ¿quién dictó la sentencia, por ejemplo, en una temática contractual? Lo dictó el juez francés. Bien, ese juez francés era internacionalmente para entender en el caso de acuerdo a las normas argentinas de jurisdicción, de acuerdo a las normas del juez al que se le pide el reconocimiento y ejecución. Entonces, este es uno de los criterios. Como dijimos anteriormente, el criterio de la regla nacional de competencia o criterio de la bilateralización de la norma directa nacional. El juez requerido, el juez al que se le solicita que reconozca y ejecute una sentencia extranjera, va a analizar la jurisdicción internacional del juez que la dictó en base a las normas de jurisdicción internacional del juez requerido, del juez al que se le pide que le ejecute.
Esto en realidad, y ustedes lo van a escuchar a veces, implica que ese juez que dictó la sentencia tiene que ser internacionalmente competente tanto para, según el ordenamiento jurídico del Estado del juez que la dictó, como del Estado de donde se pretende ejecutar. ¿Por qué? Porque el juez al que se le solicita su reconocimiento y ejecución va a verificar la jurisdicción internacional, ese juez extranjero, en base a sus propias normas de jurisdicción. Y el ejemplo claro que tienen lo encontramos, entre otros, en el 517, inciso primero, del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación. Acá el juez requerido. Y entonces, en ese caso, si recién en esa instancia se verifica que no era competente, ¿cómo se sigue? ¿Qué sucede? Bueno, a ver, si el juez, esto es mucho más amplio, por eso le digo que todo lo que tiene que ver con reconocimiento y ejecución lo van a ver en detalle, pero el juez podría eventualmente rechazar el reconocimiento y ejecución de esa sentencia, por entender que alguno de los requisitos que deben estar presentes para que proceda ese reconocimiento y ejecución no está presente, por ejemplo, porque fue dictada por un juez internacionalmente competente. Por supuesto, deben tenerse en cuenta otras cuestiones también, porque también uno tiene que analizar cuál es el impacto de esa resolución también. Y no es lo mismo hablar de un contrato que de un derecho alimentario, etc. Pero bueno, la posible consecuencia es que esa sentencia no sea ejecutada. ¿Está claro? Sí, gracias. Bien. Entonces, serán ejecutables si concurrieren los siguientes requisitos. Por supuesto, como les dije, hay más requisitos que lo van a ver en todo lo que tiene que ver con reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, lo van a ver como un tema específico también. Bien, entonces este es uno de los criterios, el de la regla nacional de competencia o criterio de la bilateralización de las normas directas nacionales. Bien, otro criterio, bueno, fíjense, otro ejemplo de este criterio de las normas nacionales de competencia también encontramos, por ejemplo, en la CIDIP II, Convención Interamericana. Ustedes saben que las CIDIP son las convenciones internacionales de derecho internacional privado. Son convenciones o tratados dictados en el marco de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, por lo que tiene un ámbito regional. No son convenciones de un alcance mundial, como pueden ser, por ejemplo, algunas convenciones dictadas en el marco de las Naciones Unidas o de la Conferencia de la Haya. Bien, estos son en el marco de la OEA. Y las CIDIP, de acuerdo al año que fueron dictadas, tenemos CIDIP 1, 2, 3, varias CIDIP de con cada número. Bien, y vamos a estudiar algunas de ellas, por supuesto. Un ejemplo que les traigo acá es la CIDIP II, Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros del 79, que fíjense lo que dice el artículo 2, inciso D. Las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeros a que se refiere el artículo 1, tendrán eficacia extraterritorial. ¿Qué quiere decir eso? Van a surtir efectos fuera del estado en el que se dictaron, en los estados parte, si reúne las condiciones siguientes, y establece distintos requisitos. Uno de los requisitos es que el juez o tribunal sentenciador, el juez que dictó esa sentencia, tenga competencia en la esfera internacional para conocer y juzgar el asunto de acuerdo con la ley del Estado donde deba surtir efecto, de acuerdo con la ley del Estado donde se pretenda su reconocimiento y ejecución. Otro ejemplo de este criterio de las reglas nacionales de competencia o de la bilateralización de la norma directa nacional. Bien, el otro criterio, u otro criterio que también se puede utilizar o que algunos estados utilizan para analizar la jurisdicción internacional indirecta, o sea, la jurisdicción del juez que dictó la sentencia, es las reglas de competencia internacional del juez extranjero. O sea, el juez requerido, el juez al que se le solicita el reconocimiento y ejecución, ya terminamos, chicos, porque veo que estoy unos minutitos pasados, terminamos con esto. El juez requerido analiza la jurisdicción internacional del juez extranjero que dictó la sentencia en base a las normas de jurisdicción internacional del ordenamiento jurídico del juez extranjero que la dictó. Entonces, si el juez argentino tiene que ejecutar una sentencia dictada por un juez de París,
no va a ser, como dice el 517, inciso primero del Código de Procedimiento de Nación, analizar si ese juez era internacionalmente competente de acuerdo a las normas argentinas de jurisdicción. De acuerdo a este principio, tendría que analizar la jurisdicción del juez extranjero de acuerdo, en este caso, con este ejemplo, que sea un juez de Francia, bueno, de acuerdo a las normas francesas de jurisdicción internacional, de acuerdo a las normas de jurisdicción internacional del Estado del juez que la dictó. Por eso se llaman las reglas de competencia del juez extranjero. El juez al que se le solicita el reconocimiento y ejecución de una sentencia va a verificar si ese juez extranjero era internacionalmente competente de acuerdo a las normas extranjeras de jurisdicción internacional, de acuerdo a las normas del Estado en que esa sentencia fue dictada. ¿Me siguen, chicos? Sí, quiero simplemente terminar este punto y les traigo como ejemplo, fíjense, el Código General de Procesos de Uruguay. Fíjense, entre los requisitos para que una sentencia extranjera tenga eficacia, en este caso en Uruguay, se requieren también algunas condiciones, entre ellas que el tribunal sentenciante tenga jurisdicción en la esfera internacional para conocer en el asunto, de acuerdo con su derecho, con el derecho del juez que dictó la sentencia, excepto que la materia, por supuesto, fuera de jurisdicción exclusiva de los tribunales patrios. Si en este caso el juez uruguayo o la legislación uruguaya otorga jurisdicción exclusiva, se arroga la jurisdicción exclusiva para entender en un caso, entonces no va a permitir que esto pueda ser fallado o resuelto por un juez extranjero. Si es jurisdicción exclusiva uruguaya, solo entiende que pueden resolverlo los jueces uruguayos. Pero salvo supuesto de jurisdicción exclusiva, el juez uruguayo, al que se le solicita el reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera, va a analizar si fue dictada por un juez internacionalmente competente de acuerdo a las normas de jurisdicción internacional del Estado del juez que la dicta. ¿Sí? ¿Me siguen todos? Y lo último, y con esto termino, el otro criterio, uno es el de las reglas nacionales, el juez analiza de acuerdo a las propias normas de jurisdicción internacional del juez requerido. El otro es las reglas del juez que dictó la sentencia, el juez requerido analiza en base a las normas de jurisdicción internacional del Estado del juez que la dictó. Y el tercer criterio son las reglas especiales sobre competencia, o sea, cuando existe un tratado internacional que resulte aplicable y que establezca cuáles son los requisitos para la eficacia extraterritorial de una sentencia dictada, por supuesto, dentro del ámbito de aplicación de ese tratado. Chicos, no les voy a robar más tiempo, no sé cómo hacer para dejar de compartir la pantalla. A ver, espérenme. ¿Cómo hago para irme? Bueno, no lo sé. Siempre me ayuda Brandon, hoy no ha podido, pero bueno, hemos sobrevivido, ¿no? ¿Ustedes saben cómo es? A ver si lo puedo, no. Ahí mismo abajo donde dice compartir pantalla está la opción dejar de compartir. Pero yo no veo eso. No sé, dejar de, ¿esta deja de? Ahí está, ahí está. Ahí está. Perfecto. Buenísimo, bueno. Chicos, hasta acá llegamos. Lean tranquilos el libro del doctor. Yo ahora voy a verificar que tengan subido en el campo. Hay 2 guías de estudio, en realidad 4 guías que yo les he preparado respecto de toda la temática de jurisdicción, que también las van a tener como para ayuda de estudio de esta temática. Y la próxima clase seguimos para terminar todos estos conceptos generales que nos faltan de jurisdicción, prórroga, que también vamos a analizar, bueno, y veremos a ver si podemos terminar la clase que viene, o si nos quedará algún poquito más también para poder mencionarles algún fallo. Desde ya les agradezco los que se han podido quedar hasta ahora, nos vemos seguramente la semana que viene. Cualquier pregunta que les surja, nótesela, me la hacen en la próxima clase. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Doctora. Hasta luego. Gracias. Apago, hasta luego.